La presente obra está sujeta a los derechos derivados de la Ley de Propiedad Intelectual. La FBBMC ha intentado localizar a sus titulares, herederos o causavientes del autor y a la editorial donde fue publicada, pero el resultado ha sido infructuoso. Si algún usuario de la BBMC tiene noticia de la existencia de los titulares de estos derechos, les rogamos que se ponga en contacto con nosotros para proceder a solicitar las correspondientes autorizaciones. Alberdi, el Diccionario Biográfico Argentino, por José J. Viedma y José A. Pillado. Pródromo. Al solicitar de los redactores del Diccionario Biográfico Argentino su consentimiento para hacer circular en el presente folleto la biografía de Juan Bautista Alberdi, un sentimiento reivindicatorio de justicia, me aconsejó. Merece dos palabras explicatorias: la memoria y la personalidad de aquel distinguido jurisconsulto está en la actualidad rodeada de cierta aureola de respeto y admiración que le creó su talento innegable. Fue un hijo de esta tierra privilegiada que sobresalió por dotes intelectuales nada comunes. Y esa circunstancia especialísima hace que la juventud estudiosa, al mencionar los productos de su inteligencia, lo tengan en el orden envidiable de los maestros, le adjudique las condiciones sobresalientes que al magíster de naturaleza son propias y beba en la fuente de elocuencia y saber que ha dejado en su larga carrera de publicista los conocimientos que han de autorizarla para poder exclamar un porvenir no lejano. Yo sirvo, pero esa juventud a que ha faltado tiempo para que se opere el completo desarrollo de la inteligencia y alumbre con sus vivaces fulgores el escenario nacional. Esa juventud que aún no ha sentido el aguijón del egoísmo desgarrando sus nobles e innatos sentimientos, que camina por la senda más tarde hallará erizada de deszones, sin experimentar hoy las ásperas, abronquelada en el predominio que el corazón ejerce sobre la cabeza. Esa juventud, decía, si bien ha distinguido el escritor de imaginación poderosa y lógica, no siempre irresistible, no ha podido conocer y apreciar el cerebro productor en su verdadero estado psíquico, porque la verdad histórica ha permanecido en parte velada por consideraciones y condescendencias que son injustificables cuando se trata de acciones producidas de hechos que, siendo desconocidos, pueden influir en el proceso del robustecimiento del carácter de los futuros ciudadanos. Los jóvenes argentinos a los que dedico este folleto, al recoger algunas doctrinas de Alberdi, si no conocen su actuación como hombre público, no están habilitados como para poder despojarlas de rencor, del obcecamiento delictuoso que las ha dictado, y les será difícil encontrar la causa generatriz que aconseja a un compatriota a poner en tela de juicio las dotes sobresalientes del humilde hijo de Yapeyú, que liberó a 4 naciones, que lo impele a hacer de San Martín y Belgrano personalidades secundarias al lado de Bolívar, Sucre, Córdoba y hasta de los Carrera.
y que le aconseja un paralelo inaceptable entre el ilustre Moreno y Gaspar Francia, el neurótico tiranuelo del Paraguay. Los redactores del diccionario, con espíritu tranquilo y firme en mano, señalan una hora sombría de aquella existencia que fue fructífera mientras se mantuvo serena, pero que, combatida en sus terrores, tornóse en una tempestad, y que con documentos que no admiten controversia prueban que aquel talento clarísimo fue oscurecido en sus últimos años por tendencias mezquinas, por pasiones inconfesables, por la aversión injusta que los llevó al extremo de aconsejar la desmembración de la patria Francisco Solano López, aquella hiena que al recibir las inspiraciones de Domicia Lépida no hubiera sido más brutal que arruinar y exterminar a un pueblo viril, y al estereotipar su personalidad, al hacerla resaltar en el cuadro luminoso de la verdad, señalan a la juventud un peligro desconocido, la precaven contra la influencia perniciosa de unas obras póstumas que en bien del mismo Alberdi jamás debieron publicarse. Al editar nuevamente su biografía no me mueve, lo repito, más interés ni deseo facilitar sea conocida por medio del estudio histórico de la personalidad la causa impulsiva de ciertos escritos de Alberdi llamados a extraviar el juicio y el sentimiento de la juventud argentina que sin noticia exacta de aquella bebe el tosigo sin sospechar su existencia. Bebe el tosigo sin sospechar su existencia. Alberdi. Nació Juan Bautista Alberdi, distinguido jurisconsulto y publicista en la ciudad de San Miguel del Tucumán, el 29 de agosto de 1810, siendo sus padres don Salvador Alberdi, comerciante de origen español, y doña Josefa Araoz, de una familia patricia natural de aquella provincia. Cursó sus primeros estudios en las modestas escuelas de su provincia natal, hasta que, colocado bajo la protección directa del general Heredia, obtuvo una beca en el Colegio de Ciencias Morales, establecido en Buenos Aires, y a cuya ciudad se trasladó en 1825. Pero la vocación, o sea, sus 15 años, pero la vocación al estudio no era por entonces muy intensa. En el joven Alberdi, causa la muy intensa en el joven Alberdi, causa la más probable que le hiciera abandonar poco después las aulas y dedicarse al trabajo entrando de dependiente en la tienda de un señor maltés. Contrajo por aquel tiempo amistad íntima con el joven Miguel Cané, distinguido ciudadano después, y no es difícil que el ejemplo de este, influyendo en su espíritu, le decidiera a reaccionar y recoger los olvidados libros. Por intermedio del doctor Florencio Varela obtuvo la beca y volvió al colegio a continuar sus estudios. Resolución feliz para las letras que ha honrado con su clarísimo talento y brillante pluma. Permaneció en él hasta que su clausura por disposición del gobierno en septiembre de 1830, y el año siguiente, a sus 20 años,
y el año siguiente emprendió un viaje a su provincia que le permitió estrechar relaciones con el gobernador Heredia por intermedio de su hermano, Felipe Alberdi, secretario de este gobernante, aprovechándolas noblemente para obtener la vida y libertad de algunos prisioneros comprometidos en la revolución que encabezaron los señores Helguera y López, y que aquel conservaba encarcelados. Vuelto a Buenos Aires a proseguir sus estudios, dio a la publicidad sus primeros trabajos, dos pequeños folletos titulados El espíritu de la música a la capacidad de todo el mundo y Ensayos sobre un método nuevo para aprender a tocar el piano con la mayor facilidad. Este opúsculo fue distribuido por su autor a las personas más notables del país, entre ellas al doctor Vicente López y Planes y a don Bernardino Rivadavia. La carta de remisión al primero decía: Señor, yo pienso hacer una revolución en el modo de enseñar la música, llevado no de aquel espíritu que mueve a los a los díscolos, sino del que llevo a usted, a la revolución del año 10, es decir, a una reforma saludable. Si el ilustre revolucionario del año 10 se digna, pues reprobar mi, pues reprobar mi designio, no habrá hecho más que alargar la cadena de sus bienes hechos a la patria y a la humanidad, sacando a un pobre necio de su error. Mas si logro la dicha de obtener su aprobación, diré necesariamente que mi causa es la suya, es decir, la de la justicia. La poca circunspección y decoro de esta carta le probará a usted, señor, mejor que nada hasta qué punto estoy persuadido de la bondad y grandeza de su alma. La carta contestación de Rivadavia la hizo pública el doctor Alberdi. Una de las muchas cantidades brillantes que le adornaban era su inclinación a la música, a cuyo estudio se dedicó afanosamente obteniendo a arrancarle seductores secretos con artes y exquisito gusto, llegando a ser distinguido pianista. A estas publicaciones siguieron otras que empezaron a dar su nombre cierta popularidad y prestigio entre los jóvenes de su tiempo, presagiando algunas de ellas al pensador profundo y escritor erudito que hemos conocido, a la memoria descriptiva de Tucumán. A la memoria descriptiva de Tucumán, su provincia natal, para cuya publicación reunió a datos recogidos en su último viaje, los recuerdos de una plácida niñez. Siguió la contestación al voto de América, en que refutaba las ideas de Rivera Indarte respecto de la política a seguir para con la madre patria, y muy particularmente su fragmento preliminar al estudio del derecho, así se llama, en que estudiando la antigua legislación avanzaba teorías nuevas tendentes a producir en ella una notable reforma, alegando
De paso con el saumerio de sus benévolas apreciaciones, el gobierno de Rosas, cuya silueta empezaba a destacarse con contornos sombríos, lo que le mereció ataques formidables, entre muchos otros, del joven Andrés Lamas, que tanto se distinguió en su lucha contra el tirano. En el Nacional de Buenos Aires, esto es una aclaración, en el Nacional de Buenos Aires, en 1881, en ella deploraba el eminente estadista no hallarse en París para consultar la obra con profesores competentes, lo que sin mayores antecedentes hizo caer a los panegiristas de Alberdi en el gracioso error de creer que se trataba de un trabajo referente a ciencias políticas o sociales o a obras de interés público, no faltando quienes aseguraran que era un proyecto de habilitación del puerto de la ensenada de Barragán o un plan de organización de la República. Así las cosas, apareció en La Nación un artículo del general Mitre poniéndolas en su lugar con los antecedentes explicativos netamente establecidos. Bueno, entonces después de eso sigue bien. Iniciado el pensamiento de la ocasión de mayo, fue el joven alberdiano de los que más trabajaron por su realización y mereció con este fin la confianza de Echeverría, su fundador, así como para la apertura del salón literario debido a don Marcos Sastre, y en cuyo acto tomó participación directa pronunciando un discurso en que estudiaba el génesis de nuestra revolución, explicando sus causas y efectos a la luz de la historia y la filosofía. Por este tiempo redactaba La Moda, periódico a que acompañaba, por este tiempo redactaba La Moda, periódico a que acompañaba un boletín, o sea, La Moda se llama el periódico, al que acompañaba un boletín melográfico en que colaboraban jóvenes distinguidos en el arte musical y ayudaba la publicación del iniciador de movimiento de Montevideo, conciertos con con escritos que remitía desde Buenos Aires. Hacia 1838, Alberdi pasó a Montevideo. ¿Qué qué causa le empujaba a abandonar las playas de la patria, el teatro de sus triunfos? No fueron las persecuciones del tirano, que no sufrió, como él lo ha confesado. Le arrastró a tierra extranjera el odio a su gobierno, cuando ese gobierno se encarnaba en la personalidad de Juan Manuel de Rosas. Así lo dijo entonces y lo repitió después en un folleto, Palabras de un ausente, publicado en París en 1874. Fue en Montevideo donde empezó a figurar como opositor del gobierno de fuerza. Como Alberdi, es otra aclaración, como Alberdi presentara a Rosas en este trabajo como el genio americano, Lamas contestó en julio de 1837, o sea, era una obra de 1874. Ah, no, 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 no. Como Lamas contestó en julio de 1837, era un folleto de 8 páginas con el título Impugnación a la obra del señor Alberdi, que es una valiente réplica muy poco conocida. 1837, a ver si lo publicó en 1874.
No soy inteligente, no soy el más inteligente, pero creo que no salen los números, Rick. Si en 1874 es después que en 1837. Bueno, pero así dice acá, que ha sido en 1837. Me parece que ha sido en 1874, 1875, por ahí. Porque no hay chance que salgan los números así. Pero acá dice en el libro que está en 1877 la contestación. Así que bueno, sigo con otra parte. Establecido en la República. Entonces decía, fue en Montevideo donde empezó a figurar como opositor al gobierno de fuerza establecido en la República, allí donde aún tenía adversarios que no olvidaban las injustificables apreciaciones emitidas en el fragmento preliminar al estudio de derecho. Así se llama el fragmento, la obra, a favor del gobernante a que ahora iba a combatir. Se salió, sin embargo, con ellos contra el tirano y comenzó su campaña en el Iniciador, el Grito Argentino y el Nacional, hasta que, fundada la revista del Plata, fijó en ella su bandera de guerra a la tiranía. Emigrados espontáneamente, decía en su programa, sin ofensas, sin odios, sin motivos personales, nada más que por odio a la tiranía, como millares de argentinos hubiesen venido también si lo hubiesen podido efectuar. Nuestras palabras jamás tendrán por eso resorte, motivo ninguno personal. El general Lavalle, que preparaba en aquella ciudad su famosa expedición libertadora, le nombró secretario de campaña. No le acompañó, sin embargo, porque a más de alguna otra razón privada que pudiera tener y que no conocemos, discutía como muchos otros con el general en jefe respecto del plan de campaña a seguir, pensando Alberdi que la invasión debía dirigirse a la capital de la provincia de Buenos Aires y no al norte, como lo dispuso aquel benemérito cuanto infortunado caudillo. Con tal motivo dirigió a Lavalle las siguientes consideraciones acerca de las ventajas de un golpe sobre la capital, que ha publicado el doctor Ángel J. Carranza en una de las innumerables obras con que su infatigable celo patriótico ha ilustrado la historia contemporánea argentina y cuyo original pertenece al archivo de aquel. Tenemos a la vista primera. Me creo, me creo dispensado, me creo dispensado de probar la competencia de las capitales de la nación para iniciar todos los grandes cambios, para las revoluciones como para las mejoras. Las capitales disfrutan sin duda de la iniciativa casi exclusivamente. Buenos Aires no es una excepción de esta regla. Recuérdese mayo, diciembre y todos los grandes movimientos revolucionarios ejecutados en el pueblo de Buenos Aires, antes y después de 1810, siempre han cambiado la faz de la República. Segunda, si el general Lavalle considera sus fines y sus medios, fácilmente notará que por la naturaleza de ambos, la capital es preferible. Tercera, los fines son la libertad, la dignidad
la regeneración del país. En ninguna parte es conocida la importancia de estas cosas, sentida su necesidad, deseada en consecuencia como en la capital. Cuarta, los medios son la cooperación oriental, la cooperación francesa, es decir, dos cooperaciones extranjeras y una emigración clasificada por partidaria de un sistema que ha sido perseguido en toda la República, menos en la capital, las masas más civilizadas del pueblo. Punto. Quinta, es en el pueblo y no en la campaña ni las provincias donde el extranjerismo goza de más simpatías. Las masas campesinas y provinciales no transan jamás con lo que es extranjero. Su patriotismo es puramente local y consiste en el odio a lo que no es del suelo nacional. Sexta, ya la campaña ha sometido dos veces el pueblo. Si hoy se sirve de ella para someterle una tercera vez, se completará la opinión de que ella es la señora del pueblo. El peor y más funesto convencimiento en que pudiera caer. Séptima, es menester, o sea necesario, no perder jamás de vista que el pueblo representa mejor el principio progresivo y la acompaña el principio estacionario y la campaña el principio estacionario. Cada vez, pues, que sea menester pronunciar una victoria, al primero se debe dar la iniciativa al pueblo, se debe dar la iniciativa al pueblo. Entonces, cada vez, pues, que sea menester procurar una victoria, al primero se debe dar la iniciativa al pueblo. Entonces, hay que tomar iniciativa, pueblo. Octava, digo la iniciativa y no toda la obra, pues que la campaña, donde sin duda existe el mayor poder de la provincia, no debe ser desatendida un instante. Punto. Novena, podemos decir que el movimiento que viene es la reacción del movimiento del año 28. En aquel tiempo, la campaña y sus ideas sometieron al pueblo. Hoy el pueblo y sus ideas deben someter la campaña. Décima. Lejos de mí toda mira que tienda a anarquizar la campaña y el pueblo. Se trata de preferencia, no de exclusión. Lejos de mí toda mira que tienda a anarquizar la campaña y el pueblo. Se trata de preferencia, no de exclusión. De iniciativa, no de consumación. Décima primera, el foco de la influencia y del poder del general Lavalle está en el pueblo. Es donde se la conoce y ama íntimamente, donde no se expondrá a una defección, a una defección. A ver qué defección, a ver, vamos a buscar rápidamente. Diccionario, defección, defección. Acción de abandonar una causa o de separarse de ella con deslealtad. Oca. El foco, décima primera, el foco de la influencia y el poder del general Lavalle
está en el pueblo. Es donde se le conoce y ama íntimamente y donde no se expondrá una defección. Ajá. 12ª. Repárese el origen de las dos emigraciones argentinas. Las dos han nacido de dos golpes de la campaña sobre la capital, en 1828 y en 1833. Se compone toda de hombres del pueblo perseguidos por hombres del campo. No es, pues, el campo que los ha batido en el teatro adecuado de sus primeros movimientos revolucionarios. 13ª. Los más de los emigrados argentinos ni son hombres de campo, ni conocen a los hombres de campo, ni sus usos, ni su táctica, ni sus gustos actuales. 14ª. El general Lavalle no podría jamás suceder a Rosas en su rol de 1828 y 1833. Son dos entidades distintas que no podrían reemplazarse jamás. Difieren por educación, por principios, por antecedentes y punto. 15ª. El general Lavalle nunca será el hombre de los gauchos. Necesitaría para ello de vicios, de habitudes, de cualidades, de condiciones, de carácter que no tiene absolutamente y punto. 16ª. Será siempre... Uy, la puta que lo parió. Perdón por decirte un audiolibro, pero me acabo de mandar un moco verde. 14ª. Igual no sé si hay que tener re paciencia para estar leyendo, escuchando todo el rato un libro que es medio aburrido, pero bueno, es lo que hay, amigo. Es lo que hay. O sea, este lo han pasado en un grupo liberal y yo lo estoy leyendo acá para el que quiera, el que guste. Después de ahí a que lo vea completo, bueno, eso ya es otra cosa. Como decía 14ª, el general Lavalle no podía jamás suceder a Rosas en su rol de 1828 a 1833 y 1833. Son dos entidades distintas que no podrían reemplazarse jamás. Difieren por educación, por principios, por antecedentes. 15ª. El general Lavalle nunca será el hombre de los gauchos. Necesitaría para ello de vicios, de habitudes, de cualidades, de condiciones, de carácter que no tiene absolutamente. 16ª. Será siempre el hombre del arte, del proceder regular, de la civilización, de los principios adelantados y libres. Su mayor poder estará puesto siempre donde el arte, las ideas y la civilización han adquirido un progreso mayor, es decir, en el pueblo y punto. 17ª. Me digo punto porque a veces como que me quedo como que va así diciendo, como que va así hablando el vago, pero la corto y se corta y entonces digo punto. No es porque soy pelotudo y no sé que el punto no se pronuncia. Pero bueno. Ah, bueno, hablando de eso, el vago es tucumano, es nacido en Tucumán, el Alberdi. Yo también, o sea, somos tucumanos, algo lindo va a salir de ahí, ¿no? ¿Que no? ¿No que no? No, si acá somos todos chorros, ¿que no? Si alguien lo lea esto, lo escucha, que me sorprendería, espero que se cague de la risa, que se parta de la risa con yo hablando cada cagada. Bueno, seguimos con el otro. 17ª. Dado el primer golpe, obtenida la primera victoria,
por los medios los hombres, si alguien llega a prestar atención, por los medios los hombres, los procederes más civilizados, es decir, en el pueblo se dejaría desluido el orgullo de los hombres, los procederes atrasados del campo, se rehabilitaría el prestigio de la civilización y el crédito del arte militar con todo su poder. 18ª. Rosas estima hoy más el pueblo que la campaña. Arrojado del pueblo, se le perturbaban sus relaciones exteriores, todas sus negociaciones con el gabinete francés, con los ingleses, con los norteamericanos, con el Estado oriental, con Chile, con todos los pueblos interiores, quedaban todas interrumpidas y el desorientado de todo. 19ª. El sistema administrativo es una máquina cuyo poder equivale a un ejército. Este poder se le quitaba de un golpe. Correspondencias, órdenes, empleados, conductos, todo lo perdía con la capital. 20ª. La renta dejaba de ser suya en el acto y entraba al servicio de la revolución. 21ª. No entiendo qué mierda significa todas estas cosas que estoy leyendo, pero bueno, es lo que hay. 21ª. Sería operación de 6 horas la de poner 4.000 hombres sobre las armas. Entonces sería operación de 6 horas la de poner 4.000 hombres sobre las armas. Interesante. Cuéntame más. 22ª. En el pueblo habrá como 6.000 caballos. Un día bastaría para crear un escuadrón. Con un escuadrón al día siguiente se tiene dos más en los partidos inmediatos al pueblo. 23ª. La campaña no haría resistencia. ¿A qué fin? De prolongar su opresión, de tomar el pueblo para, para que quedase otra vez bloqueado y miserable. ¿A qué fin? De prolongar su opresión, de tomar el pueblo para que quedase otra vez bloqueado y miserable. Es una pregunta eso. Y no sé cómo responderte. 24ª. Ya Rosas no es el hombre de 1828 ni 1833. En aquellas dos épocas las masas esperaban de él porque todavía no las había engañado. Hoy, qué tiene que esperar de él? Ya lo conocen, ya saben todo lo que podría dar. 25ª. Todos saben quién manda en esta esquina. Porque nosotros somos las divinas. La divina va a ser esta esquina. Porque mandan la divina. Somos gasolina, gasolina de verdad. Yeah. Todos saben que la revolución busca un nuevo apoyo, busca un apoyo para ver la luz. Donde este apoyo podría ser creado con más poder y en menos tiempo. Es que hay copyright, entonces tengo que decir boludeces, por eso no hay que estar muy al pedo. Tengo que decir boludeces porque si no el copyright me saca el video. Donde este apoyo podría ser creado con más poder y en menos tiempo que en el pueblo. Allí están 800 franceses domiciliados que se reunían armados a una señal. Estos y 1.000 más que desembarcasen y 300 a 400 nuestros que fuesen de aquí y los que pudiesen estar prevenidos allí presentaban de golpe un apoyo más que suficiente para el primer instante de la instrucción y de la insurrección. 26ª. Detenerse en la consideración
de que se emplean los franceses pueden sucedernos a nosotros aquí, donde estamos soldados, pero no en Buenos Aires, donde se está en el fango y se desea salir hasta por la pata del diablo, como dice Oves. Laura, me golpeó con la mesa. 27ª. Vigésima séptima. A 27ª, el general Lavalle, sin detenerse en las preocupaciones contra el extranjerismo, debe procurar la alianza de todos los elementos de civilización, sean de donde fueran. Bueno, aquí corto y voy a hacer otro video porque si no me lo pueden cortar en YouTube. A ver, corto y arranco otro nuevo.